Saludos cordiales, mi nombre es Oscar Tomala Magallán y les invito a compartir conmigo un momento acerca del análisis de la unidad número 1 y unidad número 2 correspondiente a la asignatura Diseño y Planificación Curricular. En cada unidad se tratará un tema importante como Introducción a la Planificación Escolar e Introducción al Currículo de los niveles de educación básica. Cada uno de estos temas posee subtemas que iremos conociendo a continuación. Empezando con la unidad número 1, esta tiene como tema principal Introducción a la Planificación Escolar y su resultado de aprendizaje consiste en conocer los planes y programas curriculares en los niveles macro, meso y micro para la educación general básica, que detallaremos a continuación. Veamos. Cuando hablamos de planificación escolar, hay una palabra que no debemos olvidar: planificar. ¿Qué será planificar? Esta consiste en alejarse lo más posible de toda improvisación. Esto significa estudiar de manera anticipada las metas y las acciones, basándose en un método o un plan, lo que implica pensar antes de actuar. Una vez abarcada la palabra planificar, damos paso a la siguiente interrogante: ¿qué es planificación escolar? La planificación escolar se encarga de delimitar los fines y metas de la educación. Algo muy importante a destacar es que ésta permite definir el qué hacer, el cómo hacerlo y qué recursos y estrategias se emplean dentro de los procesos educativos. Ahora damos paso a la importancia de la planificación curricular, y esta radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula de clase. Un elemento incluido en la planificación escolar es el currículo, y este instrumento, según el Ministerio de Educación, es considerado como la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran con una sola finalidad: promover el desarrollo y la socialización de todos sus miembros. El currículum se caracteriza porque debe estar ajustado a las necesidades de la sociedad o contexto donde éste es elaborado, que le permita obtener los mejores resultados, en este caso un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad. Este currículo debe ser sólido, técnico y coherente. También tiene funciones, y voy a destacar dos de ellas. 1. Informa a los docentes sobre lo que se quiere enseñar, además de proporcionarles pautas de orientaciones y acciones. 2. Este se constituye en un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo, es decir, nos va a permitir evaluar si los objetivos planteados al inicio del proceso se lograron alcanzar o no. Avanzando con el tema, encontramos los niveles de concreción curricular. Aquí tenemos el nivel macro, meso y microcurricular y la existencia de un cuarto nivel. En el nivel macro tiene que ver con el currículum a nivel nacional, un currículo que es elaborado por el Ministerio de Educación y está basado en la realidad de las instituciones y de la comunidad. El nivel meso, este nivel está ligado directamente con las instituciones educativas. Por lo tanto, aquí se destaca la elaboración del PEI, instrumento que debe ser elaborado por autoridades y docentes, con el propósito de responder a las necesidades de las instituciones. El PEI es de suma importancia, ya que permite a los docentes tener una idea más clara para poder planificar sus clases. Este se elabora cada 4 años. El nivel micro. Este está relacionado directamente a los docentes. Aquí aparecen los planes de aula, instrumento que elabora el docente para desarrollar un proceso de aprendizaje concreto. El cuarto nivel, según varios autores, está relacionado a las adaptaciones curriculares individualizadas. Este nivel está orientado a niños con atenciones especiales que requieren un currículo significativo. Dentro de los componentes del currículo encontramos algunas preguntas por responder, entre ellas la siguiente: ¿qué hay que enseñar? ¿Cuándo hay que enseñar? ¿Cómo hay que enseñar? ¿Qué, cómo
y cuándo hay que evaluar. Entonces, empezaremos a responder cada una de ellas. Primero, partiendo desde la pregunta ¿qué hay que enseñar? Esta está dirigida directamente a los contenidos educativos. Aquí se trata de explicar lo que se quiere transmitir o enseñar a los educandos de cualquier institución educativa. Algo muy importante que no debemos olvidar es que estos contenidos deben estar relacionados al contexto de las instituciones educativas. Ahora, si hay alguna duda acerca de qué son los contenidos o contenidos educativos, pues bien, estos son aquellos conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes que los alumnos deben adquirir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, algo que debemos aclarar bien es que los contenidos educativos no son considerados un fin, sino el medio para alcanzar ese fin en la educación. ¿Cuándo hay que enseñar? La respuesta a esta pregunta es lo que Kuhl denomina el problema de la organización y secuenciación de las intenciones educativas, es decir, se refiere a cómo organizar y ordenar las actividades educativas de manera cronológica, precisando cuándo y dentro de qué límites de tiempo se han de realizar. Una vez dado a conocer la respuesta a las dos primeras preguntas, que abarcan los contenidos que se deben enseñar y el momento en que cada uno de estos contenidos deben ser impartidos, se da paso a la siguiente interrogante, que está relacionado a la metodología de los contenidos educativos y corresponde a la forma en que los contenidos serán abordados y los objetivos se alcanzarán. Aquí se da respuesta a la pregunta ¿cómo hay que enseñar?, referenciando directamente a la metodología didáctica o estrategias pedagógicas, además de las tareas y acciones que ejecuta un docente para lograr la aproximación adecuada a cierta temática y facilitar un buen aprendizaje. El último componente curricular está relacionado directamente a la evaluación y corresponde a la pregunta ¿qué, cómo y cuándo hay que evaluar? Para entender un poco mejor el tema, les invito a presenciar este pequeño video. Este último componente permite analizar y de cierta manera medir los avances de los estudiantes durante un programa educativo en específico. Se debe tener en cuenta el estilo y ritmo de aprendizaje de los estudiantes y va ligado directamente a los contenidos expuestos. Respecto a este punto, es importante decir que es recomendable que la metodología de evaluación sea comunicada en una etapa temprana y de manera clara, ya que esto es útil para orientar el aprendizaje de los estudiantes. Haciendo referencia a esta última interrogante, debemos mencionar tres tipos de evaluación. Primero, la evaluación inicial. Esta es aquella que proporciona a los docentes información sobre los alumnos al comienzo del año escolar o también se puede decir al comienzo de una clase, ya que ésta le permitirá al docente medir los conocimientos previos que posee el alumno. Por su parte, la evaluación de proceso es aquella que se hace durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de medir los conocimientos que se van adquiriendo en los estudiantes. Por último, tenemos la evaluación de producto. Esta se hace al término de una de las fases de enseñanza o aprendizaje. Aquí se trata de analizar los resultados comprendidos hasta el punto de identificar si los objetivos planteados al inicio de dicho proceso educativo se han cumplido y si es necesario pues hacer una retroalimentación. A continuación les presento una breve introducción a los procesos de planificación escolar. Veamos. Mi planificación es para cuarto grado de básica elemental, asignatura lengua y literatura, el tema sustantivo, género y número. Tenemos un objetivo general y un básico imprescindible. La clase tiene un orden. Iniciaremos desde la definición a identificar el género, el número y el uso de las reglas. Usaremos materiales didácticos como juegos, talleres, videos, etc. Y al final de la clase se procederá a evaluar mediante un examen oral o escrito todo lo visto anteriormente para proceder a una retroalimentación.
Los enfoques de gestión escolar son 4. Aquí se encuentra el enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico, el enfoque de gestión participativa, el enfoque transformacional y el enfoque basado en proceso. Bien, el enfoque basado en el liderazgo pedagógico refleja una palabra principal y esta es liderazgo, lo que significa el conjunto de habilidades que posee una persona que lo hace distinto a los demás. Un líder tiene la capacidad de inspirar a los demás a alcanzar una meta en común y casi siempre toma las decisiones acertadas. Bien, centrándonos ahora en este enfoque, este tiene que ver directamente con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este enfoque apunta a mejorar los procesos que llevan a cabo los profesores y estudiantes. El liderazgo pedagógico abarca una labor transformadora, ya que no se limita a trabajar en las condiciones existentes, sino que apunta a ir más allá, con solo un objetivo: mejorar la práctica docente en el aula. Entonces, se puede decir que la capacidad de liderazgo pedagógico consiste en lograr que el aprendizaje escolar y la escuela como institución se optimice. ¿Qué quiere decir que se optimice? O sea, que alcancen su máximo desarrollo en cuanto al aprendizaje exitoso y desarrollo óptimo, vuelvo y repito, el desarrollo máximo de los alumnos y las personas. Dentro de este enfoque voy a tomar las palabras de Hoare y Morvan, que en el año 2010 resaltaron un aspecto importante, y esta es la responsabilidad compartida que debe existir por parte de todos los entes involucrados. ¿Por qué es importante el modelo basado en el liderazgo pedagógico? Pues bien, la importancia radica porque está en función del proceso de enseñanza y aprendizaje, y está más que claro que sin docentes altamente capacitados, líderes pedagógicos dirigiendo las escuelas con autonomía para poder decidir y ejecutar medidas, la buena escuela y el desarrollo escolar tienen muy pocas probabilidades de llevarse a cabo. Enfoque de gestión participativa. Este enfoque es un proceso que requiere de un aprendizaje en conjunto. ¿A qué me refiero cuando digo aprendizaje en conjunto? Es que aquí interviene toda la comunidad educativa. Y cuando digo toda la comunidad educativa es porque me refiero al director, maestro, personal de apoyo, padres de familia y estudiantes. Este enfoque impulsa el trabajo en equipo de los actores educativos y esto resulta muy importante. ¿Por qué? Porque estos son elementos activos que permitirán que la gestión escolar pueda alcanzar los objetivos y las metas planteadas. Por lo tanto, el trabajo en equipo es un factor que resulta primordial dentro de este proceso, porque es donde se va a evidenciar el compromiso de todos. Ahora, mencionaremos algunas de las características principales de este enfoque. Entre ellas tenemos que hace partícipe a toda la comunidad educativa. Está más que claro. Otra, que fomenta la unión. Sobresale la imaginación. Asimismo, la responsabilidad de la comunidad educativa es compartida. Se generan nuevos espacios de ambientes educativos y por último, mejora la práctica docente dentro del aula. En este enfoque de gestión participativa se pueden evidenciar algunos programas educativos que se han implementado con el fin de mejorar la unión entre la comunidad educativa. Y uno de esos programas que se pueden evidenciar es el programa educativo Yo Leo. Así que a continuación les invito a presenciar este pequeño video. Creo que es una manera de llegarle al niño para que desarrolle su creatividad. Desde que se le enseña al niño desde la primera infancia a reciclar es el mejor objetivo a un futuro.
Continuamos con el enfoque transformacional. ¿Qué significará este enfoque? Significará crear más aulas, pintar, coger terreno, limpiar o irá más allá. Pues efectivamente, no significa nada de lo que he dicho anteriormente, sino que va un poco más allá. Este enfoque implica la importancia de reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo que significa crear y recrear una nueva forma de hacer escuela, tomando en cuenta el contexto normativo. ¿A qué me refiero cuando digo contexto normativo? Pues aquí están implícitas las leyes, el reglamento, que nos permite el sustento y la justificación de las instituciones educativas, y estas a la vez nos va a permitir la interacción con la comunidad, asimismo con los actores educativos, el contexto de la institución, la localidad y del país. Este enfoque transformacional en las instituciones educativas siempre se ha llevado a cabo a la mejora en los procesos o evaluaciones de los estudiantes. Dentro de este enfoque se pueden citar varios ejemplos, entre ellos está el examen del bachiller, pero yo quiero hacer referencia a un ejemplo muy peculiar, uno que pasó hace mucho tiempo atrás. ¿Quién no recuerda esa historia? La escuela de la señorita Olga Cosentini, una escuela ubicada en Argentina, llamada en ese entonces Dr. Gabriel Carrasco. En esta escuela, mediante el testimonio de sus estudiantes, se pudo evidenciar una educación que marcó la vida de cada uno de ellos. Aquí se llevó a cabo el enfoque transformacional, ya que la señorita Olga dedicó su vida a transformar esta escuela, que en ese entonces llevaba una educación tradicional, innovando un nuevo método de enseñanza basado en la interacción con el entorno y la implementación de las artes, es decir, transformó esta escuela como un lugar de libertad para aprender y sobre todo la formación artística. El último enfoque de gestión escolar es el enfoque basado en proceso. Este enfoque lo que busca es implantar una filosofía en cuanto a la organización que permita la identificación de todos los procesos incluidos en el sistema de gestión de calidad. Cabe recalcar que este enfoque basado en proceso no lo tenemos aún aquí en el Ecuador. Por lo tanto, resulta muy fundamental que nosotros, como futuros docentes o directores de las diferentes escuelas, más adelante, no tengamos miedo y exijamos una entidad acreditadora para saber cómo está el funcionamiento de las instituciones educativas aquí en el país. No podemos estar esperanzados que el Ministerio de Educación sea el único dueño, amo y señor del currículo. Esta entidad no puede ser juez ni parte. Por lo tanto, de esta forma nunca sabremos cómo estamos avanzando a nivel nacional como a nivel internacional. Una entidad acreditadora que nos va a permitir identificar cuáles son las instituciones educativas que deben estar en proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante una entidad reguladora o acreditadora, quizás muchas instituciones educativas cierren porque no están al nivel de la calidad que el sistema educativo requiere, pero vale la pena porque así se avanzará dentro de la educación. Algo adicional que cabe mencionar es que aquí en el Ecuador sí contamos con una acreditadora, pero a nivel de educación superior. En este caso, el CACSES, el Consejo de Acreditación de Educación Superior, en cuanto a las universidades. El país que sí cuenta con una acreditadora a nivel de las instituciones educativas es nuestro país vecino, el Perú, y debemos seguir su ejemplo. Proceso de planificación educativa. La planificación educativa es un proceso que permite la efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje, y este se encarga de fijar los fines, objetivos y metas de la educación. La planificación escolar resulta importante porque direcciona a la educación hacia obtener un fin. En otras palabras, la planificación significa la base
para llevar a cabo este propósito en la educación. Para este tema, tomo como ejemplo una frase que me llamó la atención y expresa lo siguiente: educar sin planificar es como construir una casa sin plano o escribir una novela sin borrador, y efectivamente creo que es la verdad. También es importante señalar que esto se convierte en una herramienta necesaria para el profesor, porque le permite establecer ciertos objetivos que se desean alcanzar dentro de las aulas de clase. Esta planificación debe tomar en cuenta o responder ciertas interrogantes al momento de su elaboración. Interrogantes como el qué y cómo lo voy a hacer, para quién y dónde lo voy a hacer, y sobre todo qué recursos debo utilizar. Además, para la elaboración de esta planificación se debe tomar en cuenta ciertos ámbitos. Por ejemplo, el ámbito entre ellos se destaca el área directiva, el área pedagógica, académica, comunitaria y administrativa. Y esto a su vez se ve reflejado en el POA. ¿Qué quiere decir el POA? El Plan Operativo Anual o el Plan General Anual Institucional. Otro aspecto importante a señalar dentro de este proceso de planificación escolar son los instrumentos más relevantes, y entre ellos se encuentra el ya mencionado anteriormente, POA, Plan Operativo Anual. Este es un instrumento que se elabora cada año. Asimismo tenemos el PEI, que significa Proyecto Educativo Institucional, y se elabora también cada 4 años. Este es una herramienta que busca orientar y guiar de una manera coherente cada uno de los procesos pedagógicos de las instituciones educativas. Cabe mencionar que aquí participa toda la comunidad educativa. Asimismo, aparece el proyecto curricular de centro y la planificación de aula. Como todo proceso, la planificación educativa también tiene un objetivo, y este es construir una propuesta de cambio que permita la superación de problemas en las instituciones educativas, con el fin de alcanzar los mejores resultados a través del uso de recursos y estrategias apropiadas. Algunos de los principios que se toman en cuenta al momento del diseño y desarrollo de la planificación son: primero, se constituye en un instrumento escolar fundamental. Esto quiere decir que la planificación es importante. ¿Por qué motivo? Porque se plantea objetivos y metas con el propósito de mejorar la educación, de brindar una educación de calidad. De este modo, se cumple con lo que se ha planificado en la institución educativa. Otorgará cierto grado de autonomía e identidad con relación a otras instituciones. Esto resulta muy importante porque esto hará que la institución sobresalga de entre las demás instituciones que tiene a su alrededor. Además, la planificación escolar promueve la participación de los miembros de una comunidad. Algo muy importante es que también concentra su atención y acción en el logro de los objetivos planteados. Prevé posibles errores y dificultades, distribuye y delega funciones técnicas, permite su innovación y flexibilidad, busca el mayor beneficio al menor costo posible. Aquí nos podemos dar cuenta cómo al momento de elaborar una planificación escolar se lleva a cabo un proceso que implica objetivos, fines y principios u otros elementos, así como vamos a detallar a continuación. Las cualidades. Las cualidades de la planificación escolar, entre ellas es participativa y sujeta a evaluación, pues permite corregir errores y omisiones. Es dinámica, pues no termina con el establecimiento de un plan, sino que supone un reajuste constante entre los medios y fin. Es integral o sistemática, ya que relaciona todos los elementos de una manera sistemática o interdependiente. Es práctica, porque se encarga básicamente a la acción. Es anticipadora, pues intenta predecir y pronosticar el futuro para acomodar la acción. Y por último, es instrumental, puesto que es un medio dirigido al logro de los objetivos. Una vez vistos los principios, pasamos a definir las etapas, algo muy importante a tomar en cuenta al momento de llevar a cabo una planificación escolar. Y en ella podemos encontrar el diagnóstico,
el pronóstico, el análisis de alternativa, objetivos y metas, programación del plan de ejecución, control y evaluación. Haciendo referencia al diagnóstico, esto se lleva a cabo al inicio del proceso escolar, mediante las pruebas de diagnóstico que hacen los docentes, que les permitirán medir los conocimientos previos con los que los estudiantes ingresan al ciclo escolar. Por su parte, el pronóstico, este ya vendría a ser los resultados de la prueba de diagnóstico, que determinan el nivel de conocimiento que posee el estudiante. Mediante el análisis de alternativa, lo que se busca es implementar esas estrategias que servirían de ayuda para los estudiantes. Con el objetivo y meta, lo que se busca en las instituciones educativas es alcanzar ese fin, apuntar hacia dónde quiere llegar la institución educativa. Mediante la programación de planes, las instituciones educativas planifican y organizan cómo se van a ejecutar las estrategias planteadas. En el caso de la ejecución, esta ya vendría a ser la aplicación de dichas estrategias, de dicha programación, ya directamente a la práctica. En el caso del control, tiene que ver con la forma ordenada de cómo se va a llevar a cabo dicha ejecución. Dicho control le va a permitir comparar los resultados obtenidos con los objetivos planteados al inicio. Y por último, la evaluación. Esta lo que vendría a ser es el proceso mediante el cual los docentes evalúan el conocimiento que se ha transmitido a través de todo el proceso y producto de aquello ver si hay alguna falencia y proceder a una retroalimentación o implementar alguna otra alternativa. La presente unidad tiene como tema principal Introducción al currículo de los niveles de educación básica. Su resultado de aprendizaje consiste en dominar los contenidos de enseñanza del currículo vigente y los contenidos temáticos para los subniveles medio y superior de educación general básica y bachillerato general unificado. Dentro de esta unidad iremos conociendo otros subtemas que detallaremos a continuación. Para empezar, dentro del Sistema Nacional de Educación contamos con 3 niveles de educación y estos posteriormente se dividen en subniveles. Los 3 niveles son el inicial, el nivel de educación general básica y el nivel del bachillerato general unificado. Entonces, empezamos por el primer nivel, el inicial. Este comprende 2 subniveles. El primero es el inicial 1, que comprende a niños de 3 años de edad. Luego tenemos el subnivel inicial 2, que comprende a niños entre 3 a 5 años de edad. En el segundo nivel de educación general básica, este se divide en 4 subniveles. Tenemos la preparatoria, que comprende al primer grado de educación general básica y abarca a niños entre 5 años de edad. Como segundo subnivel, tenemos el básica elemental, que comprende al segundo, tercero y cuarto grado y comprende a los estudiantes entre 6 a 8 años de edad. Como cuarto subnivel está el básica media, que corresponde al quinto, sexto y séptimo grado y preferentemente abarca a estudiantes entre los 9 y los 11 años de edad. Como cuarto subnivel está el básica superior, que corresponde al octavo, noveno y décimo grado y abarca edades entre 12 a 14 años de edad. En el tercer nivel de educación está el bachillerato general unificado. Este abarca 3 cursos y preferentemente acoge a personas entre los 15 a 17 años de edad. De esta manera es como está distribuido el sistema educativo en sus niveles y subniveles. Empezamos con las consideraciones legales en torno al currículo de educación obligatoria. Aquí se habla sobre el ajuste legal que respalda la educación. Leyes como la Constitución, que en su artículo 26 consideran a la educación como un derecho de todas las personas y un deber inexcusable del Estado. Es decir, que todas las personas tenemos ese derecho de recibir una educación tal y como lo establece la LOEI en su artículo 2, que esta educación debe ser de calidad y de calidez,
Además, esta educación debe estar ajustada al contexto social. Asimismo, resulta imprescindible la elaboración de un currículum nacional, tanto para las diferentes instituciones educativas, ya sean públicas, privadas, fiscomisionales o municipales. Y este currículo debe poseer una visión plurinacional e intercultural. Reformas curriculares precedentes. Cuando hablamos de reforma, aquí hacemos mención a aquellos cambios o actualizaciones que ha tenido el currículum a través del tiempo. Y efectivamente, el currículo ha tenido algunos ajustes. Es por eso que existen dos reformas curriculares en la educación general básica, una reforma en el bachillerato general unificado. En la educación general básica, la primera reforma se dio en el año 1996, aunque esta reforma proporcionaba destrezas fundamentales y recomendaciones metodológicas, carecía de criterios e indicadores de evaluación. Por lo tanto, se dio paso a una segunda reforma en el año 2009. En cuanto al bachillerato general unificado, en el año 2011 fue que se dio esta reforma, fue que entró en vigor, con el único objetivo de brindar a los estudiantes una formación general acorde a su edad. Y en el caso del área de educación física, la nueva propuesta de este currículo entraría en vigor en el año 2012. Sin embargo, en lo que es educación general y artística, este se mantendría con el currículum de cultura estética que fue elaborado hace mucho tiempo atrás, en el año 1997 para ser exacto. Entonces, podemos decir que estas reformas curriculares precedentes apuntan a cambiar ciertas cosas que no están bien, con un solo objetivo: obtener o lograr una educación de calidad y calidez. Referente del ajuste curricular. El ajuste curricular se llevó a cabo a través de un monitoreo en el año 2011 y a través de la información proporcionada por docentes aquí del país, la comparación también del currículum del país con el currículum de otros países a nivel internacional. Entonces, aquí resultó importante la intervención de varios actores educativos. Estos fueron docentes de los niveles de educación superior, docentes de la educación general básica y también docentes del bachillerato general unificado, así como los consultores nacionales e internacionales. Actores educativos que tomaron en cuenta los diferentes escenarios del conocimiento, es decir, estas áreas fueron la base para llevar a cabo el ajuste curricular, un ajuste orientado a los intereses y necesidades del país. De esta manera fue como se dio vida a un currículum más abierto y más flexible, porque se adapta mejor a las necesidades de los estudiantes, ya que tomó en cuenta el perfil de salida del bachiller. Ahora pasamos a un currículum organizado por áreas del conocimiento. Primero, definamos qué se entiende por área del conocimiento. Pues bien, por área del conocimiento se refiere a aquella agrupación que se hace dentro de los programas académicos con un solo propósito, y este es que una institución o programa educativo obtenga los más altos estándares de calidad y logre ser reconocido desde otras instituciones. Ahora, centrándonos en el currículum, las áreas del conocimiento corresponden a las siguientes: lengua y literatura, lengua extranjera, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística y por último interdisciplinar. Ahora, es importante mencionar que las asignaturas no son igual para cada nivel, como podemos observar aquí en la imagen. Por ejemplo, en cuanto a la educación general básica, de acuerdo a las áreas del conocimiento, las asignaturas son casi parecidas, solo en el caso de lengua extranjera que se cambia el nombre en el área como inglés, y en el área de interdisciplinar no tenemos asignatura. Bien, ahora, dentro del bachillerato general unificado sí se puede observar algunos cambios más notorios. Como podemos ver, también algunas asignaturas son parecidas con el área de conocimiento, pero varía en cuanto a ciencias naturales. Aquí denotan 3 asignaturas más. Por ejemplo, podemos reflejar la química, la biología y la física. Lo mismo sucede en cuanto a estudios sociales. Aparecen 3 asignaturas, como historia, filosofía y educación para la ciudadanía. En cuanto al área interdisciplinaria, aquí podemos apreciar una asignatura que se llama emprendimiento y gestión. De esta manera queda más que claro
que el currículum está bien organizado y estructurado y se adapta de mejor manera de acuerdo a las necesidades y edades de los estudiantes. Características del ajuste curricular. Entre las características principales destaca que cada área se estructura en subniveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares, y a su vez estas áreas que conforman la educación se ordenan en torno a los objetivos de cada subnivel de la educación general básica, y estos objetivos son el centro sobre el cual se articulan los elementos del currículum. Entonces, de esta manera, se logra que el currículo tenga un mayor grado de flexibilidad y apertura, ya que su objetivo implicaría una propuesta basada en los intereses y necesidades de los estudiantes, porque estaría adaptado a los diferentes ritmos y aprendizaje de cada uno de ellos. Cabe mencionar que las instituciones educativas deben acercar este diseño a la realidad de sus contextos a través del PEI y del PCI, y de esta manera pueden atender a los intereses y necesidades. Sin embargo, para llevar a cabo este logro, resulta necesario conocer cuáles son los elementos del currículo, y de ello es lo que vamos a hablar a continuación. Elementos del currículo. Los elementos del currículo son los siguientes: entre el perfil de salida, los objetivos integradores de los subniveles, los objetivos generales de cada una de las áreas, objetivos específicos de las áreas y asignaturas para cada subnivel, los contenidos expresados en las destrezas con criterio de desempeño, las orientaciones metodológicas, los criterios indicadores de evaluación. Es imprescindible mencionar que para que este perfil de salida se logre alcanzar, los niveles de educación deben ordenar, organizar, relacionar estos elementos, y esto es posible mediante una estructura que incluye dos aspectos, los cuales vamos a mencionar. La primera, introducción del área. Aquí está inmerso los elementos generales, la introducción, la contribución del área del perfil de salida, los fundamentos epistemológicos y pedagógicos, los bloques curriculares y los objetivos generales de cada área. Como segundo punto tenemos la concreción de área por sus niveles. Aquí están los aprendizajes imprescindibles y aprendizajes deseables. Para los que no saben, un aprendizaje imprescindible es aquel aprendizaje que se adquiere al finalizar el proceso educativo, y los aprendizajes deseables son aquellos aprendizajes que te van a servir para desenvolverte dentro del contexto de la sociedad. Continuamos con los principios para el desarrollo del currículo. Aquí se hace referencia a las normas o reglas a las que debe estar sujeta el currículo al momento de su elaboración. En este caso, se hace referencia a que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe abordarse desde todas las áreas del conocimiento. También refleja la importancia de diseñar tareas motivadoras para los estudiantes. Estas tareas deben partir de situaciones reales y que a su vez se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de ellos. De esta forma se favorece la capacidad de aprender, el trabajo en equipo, mediante el uso de métodos, recursos y materiales didácticos. Aquí resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa. Asimismo, se debe potenciar el conocimiento y la concientización sobre aquellos problemas que actualmente han venido afectando al mundo. Por ejemplo, problemas de salud, la contaminación, el calentamiento global, la violencia, el racismo, la desigualdad que existe y muchos otros problemas sociales. Orientaciones metodológicas. Estas orientaciones están centradas en la metodología que las instituciones educativas deben llevar a cabo en cuanto a los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Además, esto favorece el pensamiento crítico, el trabajo colectivo e individual de cada uno de ellos. Aquí es importante destacar que la lectura juega un papel importante en el desarrollo de cada una de estas capacidades de los estudiantes. Por ello, se debe implementar ciertas programaciones didácticas que incluyan actividades o tareas que favorezcan este tipo de desarrollo de la habilidad lectora. Recordando pues que el objetivo central de la práctica educativa es lograr que el estudiante alcance el máximo desarrollo de todas sus capacidades.
Esto incluye desarrollar habilidades como las que voy a nombrar a continuación. Habilidades que el estudiante sea capaz de identificar, analizar, reconocer, asociar, ¿por qué no también reflexionar, razonar, deducir? También que tengan capacidades para poder explicar, ser innovadores, creativos y muchas otras cualidades. En cuanto al refuerzo académico, este se da bajo lo establecido por la LOEI en su artículo 208, cuando dice que las instituciones educativas deben diseñar e implementar planes de refuerzo académico. Dichos planes corresponden a las clases de refuerzos, tutorías individuales, pero algo muy importante que debemos destacar aquí es que este tipo de clases de refuerzos y tutoría pueden estar lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura, pero si este no puede darse el caso, también puede ser liderada por otro docente, pero que también enseñe la misma asignatura. Aquí están establecidas las tutorías individuales con psicólogos educativos. Estas tutorías deben ir de acuerdo a las necesidades educativas de los estudiantes. Y por último, tenemos el cronograma de estudio. Todo esto debe estar referenciado en el PEI, tomando en cuenta que los docentes cada año deben concretar estos programas. Carga horaria. Ahora pasamos a la carga horaria, donde se establece el número de horas que debe llevar a cabo el proceso educativo. Sin embargo, hay que puntualizar que el número de horas no son los mismos en todos los niveles de educación. Aquí podemos observar que en el nivel de educación general básica, la carga horaria son de 35 horas. En el bachillerato general unificado, la carga horaria aumenta 5 horas más, por lo tanto son 40 horas. En el bachillerato técnico la carga aumenta 5 horas más y son 45 horas. Ahora, es importante señalar que la hora queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos, es decir, que como en la vida real la hora vale 60 minutos, dentro de los sistemas educativos una hora equivale a 40 minutos. También hay que dejar en claro que las instituciones educativas se podrán redistribuir la carga horaria de ciertas asignaturas instrumentales. Quiere decir que de ciertas asignaturas principales como la matemática, la lengua y literatura, la lengua extranjera. ¿A qué me refiero con esto? Que, se pueden tomar ciertas horas de otras asignaturas, un poco menos importantes, para dárselas a estas asignaturas principales. Lo que no puedo hacer es quitar ciertas cargas horarias de estas asignaturas principales para dárselas a otras asignaturas que considero que no son tan principales. Estas asignaturas deben cumplir con el horario establecido. En conclusión, puedo decir que sí se logró alcanzar con el objetivo propuesto al inicio de la clase y de esta exposición. Me refiero a los resultados de aprendizaje. Por ejemplo, en la unidad número 1 se conocieron todos los programas curriculares que se llevan a cabo dentro de la planificación educativa. Aquí resaltó el currículo como un instrumento principal, las etapas, los enfoques que están inmersos dentro de la planificación. Por su parte, los componentes curriculares, las preguntas qué, cómo y cuándo al momento de elaborar una planificación. En la unidad número 2 se conoció todo lo relacionado al currículo, los niveles de educación, cómo están las áreas de la educación, los instrumentos de la planificación curricular, el famoso PEI, el PCC, el POA, todas las reformas curriculares por las que pasó el currículum. Algo muy importante es que este currículum, al momento de ser elaborado, fue hecho en comparación con otros currículos internacionales, así también como abarcando áreas del conocimiento, docentes capacitados de la educación general básica, la educación superior, el bachillerato. Entonces, todo esto con un solo objetivo: apuntar a una educación ajustada a las necesidades, una educación de calidad y calidez, tal como lo manifiesta la LOEI en uno de sus artículos. Muchas gracias por su atención.